Hoy vamos a charlar de un tema que ya lo hemos tocado en otro momento, pero por ser una consulta tan frecuente para los ginecólogos, vamos a hablar de la menopausia, de algunos síntomas, por qué se producen. Lo que nosotros tenemos que saber que la menopausia es el cese de la menstruación causada por la disminución de las hormonas fabricadas por el ovario. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación en este caso, porque el cese de la menstruación también puede estar dado por alguna cirugía, por ejemplo que haya que extirpar el útero, y eso no sería una menopausia. Cesa la menstruación, pero los ovarios están, entonces siguen funcionando. Si nosotros tenemos una paciente aproximadamente de 40 años que le tienen que hacer una histerectomía por un mioma, por pérdidas, por algo de eso, esa paciente va a dejar de menstruar, pero no va a entrar en la menopausia. Mientras conserve sus ovarios, va a seguir su función hormonal. Cuando llega aproximadamente a los 50 años y empieza a tener síntomas, sofocos, cambios del humor, todo, el médico deberá realizarle algún estudio hormonal, un análisis de sangre, donde ahí nos va a poder decir si esa paciente que dejó de menstruar hace tiempo está realmente en la menopausia en este momento. La que vamos a hablar entonces es la menopausia que se produce por la falla ovárica que se da con el tiempo. Es un proceso, o sea que todas las mujeres lo vamos a pasar, tiene un promedio más o menos de los 50 años, esa es la edad en la que aparece. Primero vamos a hablar de las hormonas que elabora el ovario y que son las que empiezan a disminuir. El ovario elabora estrógenos, progesterona y en menor medida los andrógenos. Los estrógenos son los que dan los caracteres sexuales femeninos, los que preparan todos los órganos blancos para el proceso de fecundación y todo. Entonces, cuando los estrógenos empiezan a disminuir, el estrógeno va a estar en la primera etapa del ciclo menstrual. Empieza a partir de la niñez, o sea, desde el nacimiento, tiene un aumento en la menarca, que es la primera menstruación, y después actúa en la primera parte del ciclo menstrual. Hace un descenso cuando se produce la ovulación. Después tenemos la otra hormona que se llama la progesterona, que es la que actúa en la segunda parte del ciclo menstrual, o sea, a partir del día 14, con un descenso previo a la menstruación. Si esa paciente se llegara a embarazar, la progesterona no va a descender, y va a seguir en franco ascenso durante todo el embarazo. Cuando nosotros, la otra hormona que teníamos eran los andrógenos, entonces dijimos estrógenos, progesterona y andrógenos. Los andrógenos son más que nada los que dan los caracteres, por ejemplo, el aumento del vello, el vello que aparece en las axilas, el vello pubiano, el vello corporal, y también van a actuar en ambos sexos, en el varón y en la mujer, con relación al deseo sexual. Cuando nosotros vemos que empiezan a disminuir los estrógenos, el andrógeno, que no disminuye tanto, va a tener un papel más importante. Por eso las pacientes de la menopausia se empiezan a notar que tienen mayor crecimiento del vello, por ejemplo, en el tórax, en la cara, ¿sí? Aumento de grasa corporal por ahí en la zona del abdomen, que es bastante molesto, y son características por el aumento de los andrógenos a expensas del descenso que hicieron los estrógenos y la progesterona. Lo primero que va a bajar en la menopausia es la progesterona, pero la progesterona no suele darnos síntomas. A lo sumo lo que vamos a tener son alteraciones de la menstruación. O la menstruación se me adelantó, la menstruación se atrasó, pero nada más que eso. En general, cuando empiezan a disminuir los estrógenos es cuando aparecen los otros síntomas, ¿sí? La acción que tienen los estrógenos, por ejemplo, vamos a hablar sobre qué pasa sobre el aparato cardiovascular. La acción benéfica de los estrógenos es que protegen la laminita de adentro de las arterias, que se llama endotelio, y a su vez aumentan el colesterol bueno, que es el HDL. Cuando los estrógenos empiezan a bajar, hacen efecto inverso. Por eso nosotros decimos que las hormonas son protectoras del aparato cardiovascular, y en general la mujer empieza a tener cardiopatías, infartos o aumentos del colesterol después de la menopausia. También va a depender todo esto del hábito de vida que tenga esa mujer, si esa mujer es obesa, si a su vez consume alcohol, tabaco, no tiene exposición al sol, no tiene una dieta adecuada. Todos estos factores van a actuar en mayor medida, ¿sí? Nosotros también dijimos que va a actuar, o sea, la disminución de los estrógenos actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí en el sistema nervioso central, al disminuir los estrógenos, aumentan algunas sustancias que actúan sobre el centro de regulación de temperatura. Por eso la paciente aumenta la temperatura corporal y ¿qué hace el cuerpo? Hace una vasodilatación de los vasitos de la piel. ¿Cómo
¿Cómo lo representa eso la paciente? Con los sofocos o esas tuforadas, ese calor que aparece del tórax hasta el cuello, dura unos pocos segundos, después por ahí se suele acompañar por un sudor frío, o sea, después del calor puede venir una sensación de frío. Más que nada, o sea, no es una patología ni grave ni nada, es molesta y por ahí socialmente es molesta. La paciente siente que todos se dieron cuenta de esos calores que está sintiendo y son los calores de la menopausia propiamente dicho. Uno puede tener estos síntomas o no, hay mujeres que pasan la menopausia sin tener estos síntomas. Uno dice, ¿tengo obligatoriamente? No tengo por qué tener los síntomas, pero es una cosa frecuente. Siempre se dice que la menopausia es un conjunto de síntomas, pero va a depender qué paciente tengamos. Hay pacientes y hay sociedades en las cuales la menopausia es tomada como hay lugares hasta cual la parte laboral de la mujer, una vez que entra en la menopausia, disminuye, tiene menor actividad social, entonces es como que lo nota como una liberación. Esas son otras culturas. En la cultura nuestra, que nosotros estamos acostumbrados a estándares de belleza relacionados con la juventud, con el cuerpo elegante, con la piel lozana y todo, uno puede tomar la menopausia como un síntoma de vejez. Nosotros tenemos que saber que tenemos por lo menos 20 años después de los 50 para vivir en la menopausia. Entonces hay que convivir con ella y tomarlo como una etapa importante de la vida, pero que no nos tiene que afectar socialmente. Si ya está sacado el mito de que estamos en la menopausia, estamos viejas, ¿sí? Bueno, cualquiera de estos temas que ustedes quieran charlar, lo hablan con su ginecólogo y le van comentando y le van a hacer, más que nada lo que tiene que saber, que los síntomas que usted está sintiendo son síntomas normales, síntomas habituales, que lo sienten la mayor parte de las pacientes que están pasando por esta etapa.